Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a este conocimiento científico generado por nuestros investigadores y estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan en internet en radio.ujat.mx y también en nuestra transmisión en Facebook para que estén enterados de esta información. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, código postal 86040 XHUJAT. En este miércoles nos encanta que nos acompañen, siendo una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. En esta emisión agradecemos el apoyo a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo y realizar este programa a cómo lo vamos a llevar a cabo. Sean parte de nuestra comunidad en redes sociales y compartan sus comentarios, preguntas y demás temas que les gustaría que abordemos aquí a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. También hablando de YouTube y también les agrego que en Spotify pueden escuchar nuestro podcast semanal. Nos encuentran como UJAT Conciencia. Y antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de honor de esta ocasión, vamos a escuchar la siguiente información. Descubren medicamento que podría ser capaz de regenerar dientes. Científicos japoneses han logrado obtener un medicamento que tiene la capacidad de regenerar dientes en adultos que hayan nacido sin ellos, a través de una investigación que identificó las moléculas responsables del desarrollo de dientes, encontrando la respuesta para combatir la agenesia dental. La agenesia dental es una anomalía congénita y hasta ahora no había cómo combatirla, pero gracias a este nuevo medicamento sería posible regenerar esas piezas dentales faltantes. La investigación llegó desde la Universidad de Kioto y de Fukyu en Japón, donde ya están desarrollando un anticuerpo para el gen-1 o USAC-1 asociado a la sensibilización uterina, que ha demostrado estimular el crecimiento de dientes en ratones que padecen agenesia dental. Los investigadores japoneses identificaron las causas genéticas de aquellas personas que tienen demasiados dientes y comprendieron cómo se generan para poder regenerar aquellos que no han crecido en pacientes adultos. El estudio se encuentra en fase experimental y ha sido probado en diferentes animales, fundamentalmente en ratones, pero el equipo de investigadores espera poder probarlo pronto en humanos. Durante el mes de noviembre en México se podrá ver el eclipse lunar más largo del siglo. Un eclipse lunar parcial ocurre cuando el cono de la sombra de la Tierra, proyectada por el Sol, cae sobre solo una parte de la Luna. Esto quiere decir que nuestro satélite natural no desaparecerá completamente, sino que lo hará en este caso en un gran porcentaje. Este eclipse lunar es menos común que los totales y penumbrales, el cual se producirá entre el 18 y el 19 de noviembre y podrá verse en una gran franja del planeta, incluyendo a México. La Luna desaparecerá casi completamente, ya que el 97,4% de la Luna se esconderá en las sombras de nuestro planeta. Durante un eclipse lunar, la Luna se torna de color rojo en un fenómeno conocido como luna de sangre, pero durante el próximo 18 y 19 de noviembre, su color será especialmente rojo. La luna de sangre sucede mientras la Tierra va recibiendo los rayos que deberían llegarle a nuestro satélite. La Tierra absorbe muy bien las ondas azules, dejando pasar únicamente las rojas, que son las que tiñen a la Luna. En México, si el clima acompaña, el horario ideal para observar el eclipse lunar más largo del siglo será a partir de las 3 horas y hasta las 6:30 horas de la noche y madrugada del 18 y 19 de noviembre de 2021. Reaprovechan desecho de tortillerías y molinos para elaborar abono orgánico.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 95% de nuestra alimentación se produce de forma directa o indirecta en los suelos y para satisfacer las necesidades de la población mundial se utilizan fertilizantes químicos de forma indiscriminada, lo que ocasiona repercusiones en el medio ambiente y la salud humana. A fin de ofrecer soluciones sustentables a las problemáticas de la agricultura y la seguridad alimentaria, en el Departamento de Ciencias Agrícolas de la FES, Cuautitlán de la UNAM, se desarrolla la línea de investigación Sustentabilidad, Circularidad y Seguridad Alimentaria en Agroecosistemas, la cual incluye la elaboración de fertilizantes orgánicos como una práctica agroecológica. El objetivo es evaluar mediante indicadores de sustentabilidad el efecto de estas a fin de emplearlas en el mejoramiento de los agroecosistemas, por lo que se realiza la producción de abono de nejayote y estiércol. El nejayote es el desecho líquido que se obtiene del proceso de nixtamalización, cocción del maíz con agua y cal para elaborar la masa de las tortillas, el cual es vertido al drenaje, situación que representa un problema de contaminación del agua y de corrosión en tuberías por su alto nivel de alcalinidad. La relevancia de este trabajo para la industria de la masa y la tortilla es que en comparación con otros desarrollos que emplean menos de 250 litros de nejayote, se pueden reutilizar hasta 150 metros cúbicos por hectárea en cada ciclo de producción, ofreciendo una solución para el tratamiento de volúmenes mayores de este residuo de la producción agroindustrial. Efemérides científicas. El 15 de noviembre de 1630 falleció el astrónomo Johannes Kepler, uno de los principales impulsores de la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, como las autoridades eclesiásticas defendían. También hizo aportaciones fundamentales a la mecánica celeste. El 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia. Las Naciones Unidas se han comprometido a fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. Este imperativo está en la base de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es más importante que nunca en una era en la que el extremismo y el radicalismo violento va en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana. El 17 de noviembre de 1929 murió Hermann Hollerith. Fallece el creador de las máquinas estadísticas de tarjetas o fichas perforadas. Es considerado como el primer informático y fundó la IBM. El 19 de noviembre es el Día Mundial de la Filosofía. En este día se celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí. Para la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Además, ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia. Este mismo día, pero de 1912, nació el biólogo celular estadounidense George Paley, Premio Nobel de Medicina por sus innovaciones en microscopía electrónica y fraccionamiento celular, que en conjunto sentaron las bases de la biología celular molecular moderna. El 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. Este día de 1910 marcó el inicio de este importante movimiento, cuando Francisco I. Madero se levantó en armas para destituir a Porfirio Díaz, proporcionando diversos combates en diferentes regiones encabezadas, entre otros, por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligaron a la renuncia y exilio de Porfirio Díaz, quien huyó a Francia. Pero los levantamientos se prolongaron hasta 1917, concluyendo con la promulgación de la Carta Magna. Este mismo día, pero de 1886, nació el etólogo austriaco Karl von Frisch, quien destacó por sus estudios sobre la danza de la abeja, considerado el padre de la etología. Y también, el 20 de noviembre es el Día Mundial del Niño. Este día se celebra a los niños los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Esta convención, la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y a la discriminación, y a que escuchen sus opiniones.
Gracias amigos por estar con nosotros una vez más aquí en UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestra invitada. Nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus, profesora investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Adrián por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí en este programa que es excelente para que todos se animen con esto de la ciencia. Así es, doctora, y qué gusto y qué placer de verdad poder platicar con usted. Ya hemos tenido la oportunidad de colaborar en otros proyectos, pero en este en particular, pues vamos a platicar sobre sus investigaciones, ¿no? Les voy a platicar un poco de la reseña de nuestra invitada. Y es que la doctora Álvarez es profesora investigadora titular B de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Es ingeniero químico y doctor en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tiene una estancia postdoctoral beca mujeres ICI-TDF Rosalind Franklin por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Las áreas de interés científica de nuestra investigadora invitada son la investigación, diseño y desarrollo de materiales sol-gel nanoestructurados, optimización de procesos vinculados al desarrollo de nuevos materiales en catálisis con aplicaciones ambientales, diseño y desarrollo de nanomateriales con aplicaciones en biomedicina, aplicación de nanopartículas en la recuperación mejorada de petróleo, así como la docencia y formación de recursos humanos de alto nivel. En cuanto a su producción científica, ha realizado 30 publicaciones en revistas indizadas, 416 citas tipo A y ha participado en 5 congresos. También contribuye a la formación de recursos humanos, como les había mencionado anteriormente, con 9 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 4 de doctorado. También la doctora Álvarez tiene distintas membresías internacionales: la American Chemistry Society, el Comité Técnico de Normalización Nacional de Nanotecnología, Red CONACYT, Colegio Mexicano para la Investigación del Cáncer y Academia Mexicana de Catálisis. Cuenta con 10 proyectos financiados, 2 de ellos a nivel internacional. También es revisor de revistas Nanomedicine, Nanotechnology, Biology and Medicine, Applied Surface Science, Journal of Photochemistry and Photobiology, Chemistry y también International Journal of Nanomedicine. También está en el Journal of Physics and Chemistry of Solids, también en el Journal of Materials and Science, Materials in Electronics and RSC Advanced, Royal Society of Chemistry, y por esto y mucho más la doctora ha recibido diversas distinciones, tales como la medalla al mérito universitario, mejor promedio de generación, esto en abril de 2008, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, nombramiento enero 2009 y a diciembre 2023. También es miembro del Sistema de Investigadores de la SS de junio 2010 a mayo 2015, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de 2015, 2016, 2017, 2019, evaluador CASEI de noviembre de 2019 a la fecha y reconocimiento como director de tesis en el Premio Institucional de Tesis de Licenciatura UJAT, esto en agosto de 2019, y otros premios más que la doctora ha recibido, y es por ello que nos llena de muchísimo gusto y orgullo que nos acompañe en esa ocasión. Y el tema que vamos a abordar, más bien el nombre del programa, es Nanopartículas para fluidos en recuperación mejorada de petróleo, del proyecto Espumas de CO2 estabilizadas solo con nanopartículas de sílice modificadas superficialmente para la recuperación mejorada de petróleo. Es el tema que vamos a platicar en estos momentos. Vamos a escuchar esa pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos. Nanopartículas para fluidos en recuperación mejorada de petróleo. Las nanopartículas ofrecen una alternativa atractiva a los surfactantes para la estabilización de espumas. Siendo sólidas, son menos sensibles a efectos térmicos y reacciones con el crudo del yacimiento. En suma, la eliminación del uso de surfactantes disminuye el riesgo ambiental, particularmente para operaciones costa afuera. Las nanopartículas no reducen la tensión interfacial al mismo grado que lo hacen los surfactantes, por lo que la estabilidad de la espuma se debe seguramente a procesos físicos, incluyendo inhibición del drenado de las lámelas, ruptura de lámelas y maduración de Oswald. Esto es probablemente debido a fuerzas repulsivas entre las partículas absorbidas en la interfase fluido-fluido, limitando la curvatura de la interfase. Por ello, el diseño apropiado de partículas con una adecuada química superficial puede presumiblemente minimizar el número de nanopartículas requeridas para la estabilización de la espuma. La presente propuesta es de un proyecto dirigido a la optimización del comportamiento de espumas estabilizadas con nanopartículas en medios porosos.
Las nanopartículas de sílica y alúmina serán sintetizadas en la UJAT. La modificación con ligandos orgánicos variando la longitud y cobertura de la superficie se realizarán en la Universidad de Texas en Austin, seguido de las pruebas de estabilidad estática de las espumas empleando salmueras de salinidad variada. El comportamiento del flujo de dichas espumas se observará en micromodelos de vidrio a condiciones ambientales, también en rocas de núcleos a temperaturas elevadas. La meta del proyecto es establecer las bases de control en el comportamiento de las espumas como una función del tipo recubrimiento de nanopartículas. Y aprovechando, doctora, pues vamos a empezar desde el interés por desarrollar este proyecto. ¿De dónde nace? Adelante. Bueno, pues te platico que este proyecto surgió desde por ahí de 2018. Teníamos ya en mente la verdad es que esto es de incidencia regional e incluso pues nacional, la cuestión del crudo, y pues todos sabemos que el crudo ahí está. El problema es que ya no hay métodos tan sencillos para extraerlo, y en este sentido pues desde 2018 nosotros empezamos a trabajar en una propuesta de investigación acerca de sintetizar partículas, nanopartículas en este caso, que permitieran mejorar esa eficiencia de los fluidos en la recuperación del crudo. Esto es pues de aquellos yacimientos que ya no son tan de fácil acceso, ¿no? ¿Cómo es esa sintetización de partículas, doctora? Ok, bueno, mira, en el campo de la nanotecnología, una de las vertientes más interesantes es precisamente la síntesis. Obtener nanopartículas, pues bueno, hoy en día esto ha generado un atractivo enorme, porque pensar en un material como convencionalmente lo teníamos antes, es decir, lo que se conoce como en el volumen, o sea, a escala macro, tiene ciertas características o particularidades o propiedades, pero cuando ese mismo material lo haces de tamaño tan pequeñito que cae en el rango del 1 a los 100 nanómetros, esas propiedades pueden verse mejoradas o bien pueden surgirle nuevas propiedades. Y en el caso de la recuperación mejorada de petróleo y en general para la industria del gas y del crudo, las nanopartículas han encontrado cabida precisamente porque esas propiedades distintas que presentan les confieren cierta afinidad, por ejemplo, para el crudo, de manera tal que pudieran ayudar a recuperar. El proceso de la síntesis en sí consiste desde el diseño. Pensemos que yo voy a fabricar prácticamente una nanopartícula para la aplicación en particular que yo deseo. Nosotros podemos diseñar una partícula de tal manera que ésta pueda dirigirse específicamente hacia alguna molécula que nos interese. Pensemos esto desde el campo de la medicina. Se le puede pegar alguna molécula que haga que específicamente esa partícula vaya y se adhiera a una célula con cáncer, por ejemplo, y con esa especificidad, con esa finura, digamos, en la síntesis, yo le puedo pegar a esta nanopartícula, nos podemos imaginar la partícula como una pelotita, y entonces en el exterior de esa pelotita le voy a colocar unos ganchitos. Esos ganchitos los puedo pensar en específico para una aplicación en particular, de tal forma que me permitan que esa partícula pueda ser más afín por agua, por ejemplo, o por algo como un medio aceitoso. Y con esto nosotros podríamos diseñar algo que favoreciera precisamente esta recuperación del crudo. Las investigaciones que se han publicado, ciertamente el campo de las nanopartículas en el área de gas y del crudo, pues no es algo reciente, ya tiene cerca de unos 10 años más o menos que se empezaron a hacer las primeras publicaciones, investigaciones respecto a esto. Sin embargo, notamos que pues la mayoría de los trabajos incluyen nanopartículas que ya se adquieren propiamente a alguna empresa. Además se utilizan aditivos adicionales, los surfactantes, que finalmente son sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que decidimos fue diseñar una nanopartícula de tal manera que tuvieran este efecto de poder atraer más el crudo, solamente estando rodeadas a lo mejor de un polímero biodegradable que sea más ambientalmente más amigable y que no tengamos que agregar algún aditivo. Entonces, si yo conozco la química de esta síntesis, pues yo puedo hacer que se peguen muy específicamente estas partículas, y es en ese momento que estoy hablando de diseño de las nanopartículas. Y bueno, ya lo demás es meterse a la cocina, es decir, meterse al laboratorio para que nosotros podamos fabricar estas partículas, y después viene lo interesante, ¿no? Probarlo, ¿no? Y demostrar que realmente como yo la diseñé es como la obtuve. ¿Qué tan tardado es
todo este proceso, doctora, desde el diseño y cuántos elementos requieren para lograrlo? Pues evidentemente la lectura es un punto muy importante. Casi siempre les decimos a todos los chicos cuando ingresan a un laboratorio, lo primero que tienen que hacer es leer, ¿no? Pero bueno, esa lectura va dirigida. Entonces, yo ya sé qué es lo que quiero, tengo, digamos, en mente qué propiedades voy a buscar de mis partículas y me voy a enfocar en literatura especializada en ese sentido. Ese proceso obviamente dependerá de cada quien, qué tan rápido pueda digerir esta información, sumado a la experiencia que ya se tenga bajo algunos criterios en el laboratorio. De tal forma que, pues, de que tú piensas o planeas tu partícula a que realmente la sintetizas, de que ya la tienes, puede tomarte de 3 a 6 meses aproximadamente. Usted nos menciona de la literatura y cuáles son esos beneficios que han encontrado o cuáles son esas estadísticas que ustedes han considerado importantes para este estudio, doctora. Mira, una muy importante es que pese a todo lo que ha surgido referente a energías limpias, que entiéndase, no es que uno no esté a favor de ellas, sino que lamentablemente todavía no se tienen los avances, y más en nuestro país, ¿no? Los avances que se deberían, ¿no? Es decir, la eficiencia de una celda fotovoltaica no es todavía la óptima, la energía eólica, pues bueno, dependemos de las características de la región, igual la energía solar, y somos una sociedad dependiente todavía de los combustibles fósiles, ¿no? Por ahí de 2015 había una estadística acerca de que cerca del 80% del consumo de energía proviene de este tipo de combustibles, de los fósiles, ¿no? Y la otra es sumada a que, por ejemplo, en nuestro caso particular de nuestro país, pues de 2018 para acá, pues se han identificado más de 20 campos nuevos, ¿no? De crudo en la región de acá del sureste, que no todos son de fácil acceso, como les decía, es decir, que no es que ya escarbemos y encontramos el crudo, ¿no? Sino que hay crudo por ahí atrapado, pero se requieren de estrategias específicas para poder obtener este crudo. Entonces, básicamente eso es lo que, dos de las principales estadísticas que nos llevaron a pensar en el área de oportunidades que tenemos aquí, sumado al hecho de, te diré que cerca del 80%, 90% de lo que está ya publicado en cuestión de nanopartículas, pues son nanopartículas comerciales. Entonces, nosotros pensamos, pues si nosotros tenemos el conocimiento para diseñar estas nanopartículas, pues hay que buscar una estrategia de utilizar cuestiones más amigables con el ambiente que nos faciliten obtener partículas para esta aplicación en particular, que no tengan un impacto ambiental tan severo, ¿no? ¿Nos puede explicar también un poco de la parte de la modificación con ligandos orgánicos que escuchamos en la parte de la introducción, donde combinan varios elementos como polietilenglicol, quitosán y propilgalato, para que también la audiencia vaya conociendo estos términos? Mira, la idea de este proyecto, como te comentaba, en el campo o en el área de la recuperación mejorada de crudo, cuando se utilizan sustancias químicas que se le conoce como el tipo secundario, ya estás utilizando aditivos. Lo que generalmente se utilizan pues son surfactantes o detergentes para ayudar con esta interfaz, ¿no? O esta relación que hay entre el crudo y el fluido con el que se extrae. Si pensamos que el fluido con el que se extrae en muchos casos es a base de agua y es salmuera, o sea, agua de mar, pues hay que el agua y el aceite pues nomás como que no. Entonces necesitamos algo que ayude a que no haya esa repulsión. Entonces, esto se puede lograr modificando las partículas, pero hay que modificarlas con algo que sea, pues como decíamos, amigable con el ambiente. El polietilenglicol, el quitosano y el otro polímero, el galato, son polímeros que son biodegradables. El polietilenglicol lo encontramos como activo en los cosméticos, en la industria de los alimentos. Entonces, se ha demostrado, incluso en la farmacéutica, se ha demostrado que no tiene efectos adversos, al menos hasta ahora, ¿no? Porque no podemos tampoco decir que nada es 100% seguro. No hay evidencia de su toxicidad. El quitosano es un polímero igual biodegradable que se obtiene de la cáscara de los crustáceos, ¿no? Pensamos en el camaroncito y de ahí se puede obtener el quitosano. Entonces, al final es también algo que no causa ningún problema. Además, tiene un montón de bondades porque hasta es bactericida, ¿no? Y por el otro lado, pues el otro polímero, el galato, tampoco tiene efectos adversos. Entonces, lo que buscamos nosotros es colocar un poquito de estos polímeros en la superficie de estas nanopartículas de óxido de silicio para mejorar esa comunicación, digamos, o esa relación que tiene la fase acuosa, ¿no? Cuando se trata de salmueras
con la fase oleosa, que es la del crudo, o bien, como específicamente es en este proyecto, cuando tenemos espumas de CO2, es decir, se utiliza el CO2, que en Estados Unidos se utiliza mucho ya en los yacimientos para extraer el crudo, y a través de un agente espumante, que es como se genera esto, generalmente son los surfactantes, pero en este caso sería únicamente utilizar las partículas de óxido de silicio con el polímero y que sean suficientes para generar esta espuma de CO2, ¿no? De tal manera que entonces estos polímeros, al ser biodegradables, por alguna partícula que pudiera quedar atrapada ahí dentro del yacimiento, o que las pérdidas que pudiera haber, pues que no causen efectos en el medio ambiente, ¿no? Una de las estrategias que se utilizan en la recuperación era precisamente utilizar fluidos a base de agua, que pues por la facilidad generalmente se utiliza la salmuera, es decir, el agua de mar. Sin embargo, pues sabemos todos que el manejo de este recurso para una o para otra situación pues puede llegar a tener algunas consecuencias, ¿no? Como el hecho de, si estoy utilizando surfactantes en agua de mar y luego esa agua de mar pues la voy a volver a disponer, la voy a regresar al ambiente, pues esto puede ir generando acumulaciones indeseadas de contaminantes. Y en este sentido, pues te comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una parte importante de yacimientos que se explotan utilizando espumas a base de un gas, y ese gas pues es precisamente el CO2, aunque también hay quienes utilizan nitrógeno, que bueno, son finalmente gases que no causan daño, ¿no? Hablando específicamente al nivel que se está utilizando. Y al hablar de espumas, pues es literalmente la espuma como la que hacemos con el jabón nosotros, ¿no? Lo que se busca con esas espumas es precisamente tratar de mejorar esa interfase o modificarle las propiedades, digamos, un poquito al crudo o al yacimiento, de forma que al momento que yo arrastro con esa espuma, o sea que la espuma pasa a través de los poros de la roca del yacimiento, nos permita extraer más crudo o como raspar bien, ¿no? Como si imaginemos que estamos limpiando, que nuestra mamá nos dice, tienes que limpiar bien, ¿no? Pues entonces imaginamos que estamos barriendo con todo y limpiamos perfectamente la roca. Esto se ha visto que es posible con las nanopartículas, ¿no? Muestran significativamente una mejora. ¿Por qué? Porque a esa escala logran mejorar propiedades como lo que es la tensión interfacial, ¿no? Todos recordamos esa peliculita que vemos en los fluidos, que parece que un mosquito no puede atravesar. Bueno, pues eso lo puede modificar una nanopartícula, y si la nanopartícula está modificada en su superficie, pues tiende a hacerlo más notable. Y en este sentido, cuando estas nanopartículas van en esa espuma o forman parte de esa espuma, pues se puede mejorar esa tensión interfacial, aunque también hay otras propiedades que pueden afectar. Y básicamente nos ayuda a barrer con una mayor cantidad del crudo para separar de la roca. Todos, cuando pensamos a lo mejor en el crudo, tal vez algunos de nuestros, de la gente del auditorio no tenga tan en mente cómo es el crudo, pero pues pensemos casi en el chapopote, ¿no? O el aceite en sí, pues es bastante viscoso, ¿no? Y pues obviamente quitarlo de las rocas es un poquito complicado. Entonces necesitan estas estrategias para hacerlo, ¿no? ¿Cómo es esa aplicación, doctora? Ya que andamos un poco más gráficos, ¿cómo aplicarían estas nanopartículas? Mira, las espumas ya se utilizan a nivel de yacimientos, o sea, ya te comentaba que ya eso ya se hace. Lo que vendría aquí, digamos, con este uso de las nanopartículas, es que precisamente en esos tanques o de las bases de donde se empieza a inyectar el CO2, se generaría la mezcla con una solución de nanopartículas, una suspensión, porque literalmente no es que las partículas se solubilicen. Entonces sería una suspensión de nanopartículas, ¿no? De manera que se puedan incorporar con el CO2 que se inyecta a presión, se genera la espuma y con esto se hace el barrido sobre el yacimiento. Entonces técnicamente es como agregar un accesorio más al proceso que ya se tiene de extracción con CO2. ¿En qué lugares se pretende realizar este estudio? Y también se nos puede platicar en qué etapa se encuentran. Pues una parte interesante es que nosotros igual, pues todos los proyectos están pensados precisamente en que uno cree a veces, ya lo puedo hacer en 2 años, ya lo voy a hacer. Lamentablemente, pues toda investigación requiere de su tiempo.
Y bueno, en este caso hemos estado tratando de estar en contacto, ¿no? con instancias que nos puedan facilitar el acceso, porque una cosa es hacerlo en el laboratorio. El estatus, digamos, de este proyecto es todavía a nivel laboratorio, sí, con muestras de yacimientos, pero es a nivel laboratorio. Entonces necesitamos todavía caminar más sobre este proyecto para que en la medida de lo posible pues se nos permita hacer pruebas tal vez en campo, porque todavía hay algunas desventajas que deben de superar algunos, estas nanopartículas. Estamos trabajando precisamente en esa optimización. Este proyecto es parte de una colaboración que tenemos con la Universidad de Texas, y bueno, ustedes saben que también en Texas pues es un territorio petrolero, y lo que hemos hecho es probar con distintas estructuras o con rocas de yacimientos de allá y algunos de por acá, de zonas de por acá, para ver cómo se comportan, ¿no? En ese sentido. Estamos en esa etapa. Ya trabajamos la síntesis de las partículas, ya hicimos pruebas en laboratorio de la formación de las espumas, de la estabilidad sobre todo de esa espuma, porque si ustedes han jugado con las burbujas, saben que pues le soplan ahí a la agüita con jabón y se genera la espuma, pero esa espuma no es eterna. La espuma tiende a desaparecer, ¿no? O sea, se rompen las burbujitas de aire y desaparece. Entonces, lo que se busca con estas nanopartículas es que esa espuma sea estable, es decir, que aumente el tiempo que se mantiene como espuma, que perdure más. Estamos en esa etapa, ¿no? De que ya sabemos que estas partículas facilitan la interacción con el crudo a nivel laboratorio, que hacen más estable la nanopartícula, y bueno, pues entonces el siguiente paso sería probar literalmente en núcleos reales de yacimientos, y bueno, para eso sí hay que tener un poco de paciencia, porque obviamente pues en el caso de México esos núcleos pertenecen al Estado, ¿no? Pertenecen a la nación, entonces hay que seguir ciertos protocolos, y por el lado de Texas pues hay un poquito más de apertura, pero bueno, estamos en esa etapa. Nos hablaba de algunas muestras en estos lugares, ¿no? ¿Y han encontrado alguna diferencia o similitud muy particular o que les haya interesado de más, doctora? En general, pues como que hay ciertos, ya están clasificados los tipos de arena o de roca que existen en ciertos yacimientos. Sí, cada región tiene sus particularidades, y bueno, de lo que nosotros hemos podido observar ahí es que se pueden derivar, o que deriva más bien, en distintas vertientes del proyecto. El proyecto en sí está enfocado a esta síntesis de nanopartículas y probar que podemos extraer mayor crudo con estas espumas, pero pues también viene la parte, ¿cómo afecta el tipo de suelo o el tipo de yacimiento en el comportamiento de estas partículas? Y es justo ahí también donde ya ahorita esta colaboración pues está empezando a extenderse para que realicemos este tipo de estudios en los siguientes años, ¿no? Y la parte de los costos que anteriormente mencionaba, ¿cómo andan esos costos para poderlo ejecutarlo? Evidentemente, pues si vas a agregar algo al proceso, pues implicar algún costo. La cuestión aquí es este criterio de costo-beneficio, que al menos en pruebas de laboratorio se ha visto que el incremento en cuanto a la eficiencia para retirar o para obtener ese crudo usando nanopartículas vale la pena, ¿no? Es de más del 50% lo que se incrementa en cuanto a la recuperación de crudo utilizando nanopartículas, lo cual pues sería benéfico, ¿no? O sea, sí va a haber un costo adicional porque es algo que ahorita no se tiene, pero se ha visto que de poder hacerse esto ya a escala macro, pues si se mantiene por arriba del 50% de beneficio, evidentemente pues vale la pena la inversión. Y en ese mismo sentido, doctora, la importancia del impacto tecnológico que ustedes están generando, ¿nos puede comentar un poco más en este sentido? Este es un proyecto que está como un proyecto de investigación básica, entonces sabemos que tiene lo que les comentaba hace un rato, hay diferentes etapas de los proyectos. Si bien ahorita estaríamos como para hacer pruebas, digamos en campo, pues sí, todavía le falta, pero el impacto tecnológico evidentemente pues esto ya sería benéfico para la región. Nosotros es lo que buscaríamos. En algún momento por ahí también buscamos acercarnos a las instancias que precisamente aquí en la región abordan esto de la recuperación mejorada.
Todavía por ahí hay unos asuntos que resolver en cuestión precisamente de esta preocupación que hay sobre el impacto ambiental de las nanopartículas, porque, bueno, dicho sea de paso, todavía esto tiene que ser regulado, porque si no se daría pie a que, bueno, sabemos que ahorita ya encontramos cremas que tienen nanopartículas, bloqueadores que hay con nanopartículas, y la nano está por todos lados, pero hay una carencia de normatividad, y en este sentido pues es lógico que la gente que está involucrada acá en esto de la recuperación, pues si yo voy a utilizar esto y lo voy a emplear en un yacimiento y hay mucho riesgo de que se queden acumuladas ahí nanopartículas, pues necesitamos realizar estudios acerca del impacto ecológico precisamente de estas partículas. Nosotros igual hemos hecho algunas pruebas ya acerca, pruebas preliminares acerca de este impacto, y al menos las partículas que nosotros estamos preparando pues no tienen efectos en el corto plazo. Habrá que hacer estudios, te decía, de toda investigación se van derivando nuevas investigaciones o surgen nuevos asuntos que resolver. Y otro de ellos es precisamente el impacto ambiental, aunque las pruebas que nosotros tenemos hasta el momento pues nos han demostrado que no es en el corto plazo al menos tóxico este material. Pero sí, para que podamos hacerlo a una escala mayor, el impacto tecnológico sería pues muy beneficioso para la región, sobre todo por la estadística que te comentaba acerca del número de yacimientos, ¿no?, nuevos que tenemos, que pues se podrían prestar para este tipo de estrategias de extracción. Pues la parte del financiamiento es algo muy esencial en ese proyecto, doctora. ¿Puede platicarnos de dónde viene? Sí, claro. Mira, surgió de una convocatoria que emitió el fondo Context, que es el fondo de parte del sistema de universidades de Texas, de Estados Unidos, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Básicamente este tipo de apoyos que da Context son becas de colaboración, de hecho así se llaman, becas de colaboración, para que se fomente precisamente la investigación entre ambos países, ¿no?, a través de este sistema de universidades. Y en esta vinculación, doctora, ¿quiénes participan? ¿Qué profesores colaboran con usted? De parte del sistema de Texas, el investigador líder de allá es el doctor Hugh Daigle, el cual ya tuvimos también la oportunidad en alguna ocasión, me parece 2019, estuvo por acá visitándonos, lo trajimos a un evento. También está el doctor David DiCarlo, Kate Johnston y Wen Song. Y del lado de México está una servidora, el doctor Rosendo López y la doctora Dora María Frías, que son parte del grupo de investigación, además de los estudiantes que estuvieron involucrados o que están involucrados realizando sus proyectos de tesis. ¿Y qué publicaciones han podido lograr en esta travesía, doctora? Justamente estamos ahorita elaborando 2 artículos acerca de los resultados que tenemos de este proyecto. El proyecto fue financiado en 2019, entonces ahorita estamos apenas viendo los resultados, ¿no?, de todo lo que estamos haciendo. Pero ya hemos presentado en congresos, en un congreso de la American Chemical Society y en el International Materials Research Congress de Cancún, de la Sociedad Mexicana de Materiales. Qué interesante todo lo que nos platica y esa vinculación tan importante de la universidad con otras instituciones a nivel internacional. Y ahora, en el sentido de la responsabilidad como ciudadanos, ¿cómo podemos contribuir a un mejor desarrollo de este tipo de estudios o qué nos puede aconsejar, doctora? Pues mira, precisamente este proyecto surgió, o la idea de esto surgió para evitar el uso de sustancias que son más agresivas con el ambiente, ¿no? O sea, fue como una preocupación ambiental, que es lo que pues a la larga va a limitar este tipo de estrategias. Les comentaba yo al inicio que finalmente para este tipo de recuperación se suelen utilizar surfactantes, que incluso hay investigaciones en otros lados donde se ha decidido abordar sobre el surfactante, ¿no? Ahora se generan biosurfactantes que sean biodegradables, que sean ambientalmente amigables también. Entonces, este proyecto surgió como una necesidad para sustituir esos agentes químicos que pues a la larga tienen sus implicaciones en la flora, en la fauna y en los sistemas acuáticos. Como ciudadanos pues, y como investigadores
porque va ligado, ¿no? Uno no por ser investigador deja de ser un ser humano que tiene que preocuparse por el lugar donde habita, y creo que lo principal es considerar que nosotros debemos hacer una aportación. Ciertamente hay, te decía, pues algunas cuestiones que todavía hay que resolver, porque pues por algún lado te comentaba que la nanotecnología apenas están haciéndose algunos intentos por la regulación, ¿no? Desde la obtención de estas nanopartículas, pues deben de ser reguladas por algún organismo. La ISO está haciendo esto, de hecho el comité al que pertenezco pues se encarga precisamente de trabajar en conjunto con el ISO para hacer la traducción de normas y proponer nuevas normas referentes precisamente a la regularización o normatividad referente a nanotecnología. Y eso es muy importante, que toda la gente que se dedica ahorita a esto de nanotecnología, que esté consciente, que se entere que bueno, está bien que nosotros estemos descubriendo o fabricando nuevos materiales, pero todo hay que pensar pues que a lo mejor estoy preparando un material muy bueno o una nanopartícula muy buena, pero todo lo que implica fabricar esa nanopartícula pues a lo mejor está haciendo el doble de daño que lo que yo pretendo subsanar, ¿no? Entonces hay que tener eso siempre en mente. Qué interesante, doctora, esa parte de la humana de ustedes como investigadores, y que también tengan esa preocupación de la parte sustentable del cuidado del medio ambiente más que nada, ¿no? Ya para ir cerrando esta charla, doctora, fíjese que tenemos ahí el dato de que ustedes están desarrollando un foro, y esta es su 5ª edición, sobre avances de la nanotecnología en biomedicina y medio ambiente, y el 2º simposio internacional en nanotecnología. ¿Nos puede platicar más al respecto? Claro que sí, me daría mucho gusto que toda la gente que nos está escuchando ahorita, sobre todo aquellos estudiantes que todavía no están muy convencidos acerca de si pudieran incursionar en la investigación, que bueno, independientemente de lo que vayan a hacer en su vida, la investigación a nivel de la licenciatura, hacer una tesis es siempre una experiencia agradable. Me gustaría invitarlos precisamente a este evento, que ya como decías es el 5º. Hemos tenido el placer de tener invitados de una gran calidad, de contar con profesores del extranjero, que siempre es interesante ver lo que están haciendo en otras partes del mundo. Y este año vamos a tener al doctor Gabriel López Bernstein, que está en el departamento de terapéutica experimental en la división de cáncer en la Universidad de Texas, el doctor José Ricardo Gómez Romero, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana y que fue Premio Nacional en Ciencias y Artes, el doctor Enelio Torres García del Instituto Mexicano del Petróleo, que nos va a hablar de catalizadores, y el doctor Richard Tilley, que es director de la unidad de microscopía electrónica. Él trabaja con nanopartículas para diagnósticos médicos de la Universidad de New Gales en Sydney, Australia. Además, también por ahí vamos a tener al doctor Sabu Thomas, que es de la India, que él trabaja también en polímeros para nanomedicina. Entonces va a estar muy interesante. Los invitamos a que quienes estén interesados también en someter trabajos lo hagan. Se cierra ahorita a finales de mes. Los invito a visitar la página a través de la página de eventos de la UJAT. Ahí encontrarán ustedes toda la información referente al foro. Pueden buscarlo así como 5º foro en nanotecnología y escribirnos al correo foronanoujat@gmail.com para cualquier duda o pregunta. El evento es del 1 al 3 de diciembre y va a ser en línea y gratuito. Así es que aprovechen. Solía preguntar, doctora, ¿cómo ha sido esa transición? Porque lo hacían presencial el evento, recuerdo, ¿verdad? Que lo hacían presencial. Es correcto. Pues la verdad es que nos tocó el año pasado virtual. Tuvimos una muy buena cantidad de asistentes para hacer un evento como más especializado, ¿no? Hubo más de 150 participantes en las pláticas. Fue difícil, pues el hecho de no vernos, pero fue bastante productivo y bueno, todo tiene su lado bueno. Esto de la virtualidad también nos favorece. Digo, si es un evento gratuito, estamos teniendo la oportunidad de que gente de otras partes del mundo participe para que los chicos puedan aprovechar, les puedan preguntar, se interesen y pues bueno, uno no sabe qué tal que después les guste irse a hacerse un posgrado o hacer algo a los laboratorios de estos investigadores que nos hacen el favor de apoyarnos. Entonces es para todo el público universitario de todo el estado y de todo el país. De todo el mundo, está abierto. Entonces nos repite nuevamente, por favor, doctora, ¿dónde podemos contactarlos y dónde podemos recibir más información? Claro que sí, el correo es foronanoujat, todo con minúsculas y seguido,
@gmail.com y la página es http://congresos.ujat.mx/foro nanotecnología. Ahí pueden encontrar toda la información del 1 al 3 de diciembre, gratuito. Y bueno, vamos a tener unos cursos también gratuitos, estos son de cupo limitado, impartidos por profesores también de aquí de la universidad, unos cursos sobre microbiología, biología celular y técnicas de caracterización en nanomateriales, todo aplicado hacia la nanotecnología. Créanme, va a estar muy interesante, aprovechen que es gratuito, y bueno, pues ahí queda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, y va a estar buenísimo porque usted es anfitriona también de este mágico e importante congreso. Y bueno, estamos llegando al final del programa. No sé si desea agregar algo más antes de despedirnos. Pues primero agradecerles por el espacio. Siempre es importante que la gente se entere de lo que están haciendo los investigadores, que se acerquen porque pues necesitamos sangre nueva siempre, ¿no? Que los chicos vean que realmente la investigación es algo que si lo vemos con la finalidad de buscar una aplicación, pues que es algo súper enriquecedor y nos da muchas satisfacciones, que hacer investigación pues a veces también nos permite tener este tipo de actividades, de convivir y compartir con colegas de otros países y ver que también México está haciendo cosas buenas, ¿no? Que no hay límites en cuanto a que pues estamos en México y aquí no hay recursos. La ventaja de ser mexicanos es que siempre nos las ingeniamos. Entonces es importante, ¿no? Ver que lo que estamos haciendo pues que puede llegar a estar también a nivel de países de primer mundo, que bueno, ahí vamos al parejo, vamos a ir pisándoles los talones obviamente con ciertas limitaciones referentes a presupuesto, pero bueno, hay que buscar siempre cómo resolver. Así es, doctora, qué increíble charla y le agradezco enormemente de parte de todo el equipo de producción por todo su conocimiento y por invitarnos a estas actividades y sobre todo también a los jóvenes que se animen a participar, no solamente a estudiar una carrera, sino también en el ámbito científico, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes otra vez. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recuerdo que nos acompañó la doctora Mayra Angélica Álvarez Lemus, profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y platicamos sobre nanopartículas para fluidos en recuperación mejorada de petróleo. Agradecemos a la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, a la DAIA y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa, y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos a todos ustedes, auditorio, por habernos sintonizado e invitándolos a que nos escuchen en una próxima emisión de UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.